al capítulo 8 del Evangelio de Juan, versículos del 31 al 37, y leemos la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dice: dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Le respondieron: linaje de Abraham somos, y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú, seréis libres? Jesús respondió: de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Y el esclavo no queda en la casa para siempre, el Hijo sí que queda para siempre. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Sé que sois descendientes de Abraham, pero procuráis matarme, porque en mi palabra no haya cabida en vosotros. Amén a la palabra de Dios. ¿Cuántos dan un fuerte aplauso a su santa y divina palabra? Voy a pedir a mi hermano David, siervo del Señor, que él me presente en las manos del Señor. Padre eterno, tu palabra ha sido leída, Dios. Sabemos que tu palabra tiene vida por sí misma, pero en esta tarde te rogamos, Señor, por tu Hijo José, Señor, para que tú le des facilidad en esta tarde, Señor, para exponerla, Señor, para llevarla, para tratarla rectamente, Dios mío. Gracias, Señor, porque sabemos que tú te vas a facilitar de esta tarde, porque nosotros tenemos necesidad de oír tu palabra, Dios mío, y tú, Señor, te vas a servir de tu siervo, como otras veces has hecho. Para todo, para tu honra y tu gloria, y el beneficio de tu pueblo, en el nombre de Jesús. Amén. Voy a predicar algo donde en parte voy a decir cosas que ya las he repetido muchas veces, pero bueno, como decía el apóstol Pablo, a mí no me es costoso y a vosotros os es provechoso. Amén. Bendito sea el nombre del Señor. Amén. Porque a mí me gusta romper un molde que me parece necesario romper. Yo he escuchado muchísimas veces, yo me he criado en el culto, ¿vale? Cuando mis padres se convirtieron, yo apenas tenía 3 años, entonces yo me crié en el culto, y muchas veces, pastor, pues siempre se ha dicho: la gente no necesita entender tanta doctrina y tantas cosas. Para mí, sinceramente, eso no es así. Conocer la doctrina bíblica, tal cual está en las Escrituras, es conocer la palabra de Dios. Y conocer la palabra de Dios es conocer a Dios. Amén. Cuando conoces esas verdades bíblicas que tanto tiempo se ha dicho que el pueblo no necesitaba conocer, son verdades que te van a acercar a Dios, que te van a llevar a enamorarte más de Dios. Y pregunto yo en esta tarde: ¿cuántos quieren enamorarse más de Dios? Amén. Porque yo cada día quiero enamorarme más de Él. Amén. Bendito y glorificado sea el nombre del Señor. Amén. Miren, sin duda, y esto lo digo plenamente convencido, yo creo que el capítulo 8 de Juan es uno de los capítulos más importantes de toda la Biblia. Hay como mínimo 3 autoproclamaciones de Jesús como Dios en este capítulo. Cristo está enseñando a los judíos sobre sí mismo, sobre su propia persona, enseñando la verdad absoluta sobre sí mismo. Y les dice de forma directa que solamente conocer esa verdad los haría libres. Los judíos, al escuchar que necesitan ser liberados, no lo entienden e incluso se ofenden y le dicen: mira, nosotros somos hijos de Abraham, no somos esclavos de nadie y no necesitamos ser liberados de nada. Esa es la actitud de los judíos cuando Jesús les dice que si realmente conocieran, serían verdaderamente libres, que solo el Hijo podía hacerlos libres. Y saben que creo que hoy, más de 2000 años después, la respuesta de la mayoría de la sociedad, cuando se le predica el Evangelio, sigue siendo la misma que la de estos judíos. La gente sigue sin darse cuenta de su situación. La gente sigue sin darse cuenta de una verdad que mucha gente hoy trata de ocultar o de tapar, y es que todo aquel que no tiene a Cristo va camino del infierno. Eso es una realidad absoluta. Yo sé que hoy nos gusta mucho maquillar el Evangelio,
Pero esto es una verdad fundamental. Todo aquel que no tiene a Cristo, su destino es el infierno. Pero vamos a desglosar esto un poco, porque yo creo, y si lo creen dicen un amén, que yo aquí en la iglesia de Rojales no hablo a inconversos, hablo a gente que ha tenido un encuentro con Dios. ¿Cuántos han tenido un encuentro con Dios? ¿Cuántos han sido liberados ya por Cristo? Bendito sea el nombre del Señor. Por eso, por medio de este mensaje, yo quiero que veamos una verdad que nos puede acercar más a Cristo, que nos puede llevar a enamorarnos más de Cristo. ¿De qué necesitábamos ser liberados? Porque todos hemos dicho amén, ¿no? Cuando he preguntado cuántos han sido liberados por Cristo, todos hemos dicho amén. Por tanto, creo que debemos entender de qué debíamos ser liberados. ¿De qué nos hizo libres Cristo? Y lo primero que debemos entender es que Cristo nos hizo libres de las consecuencias penales del pecado. Muchas veces no somos conscientes, creo yo, de lo que supone nuestro pecado. Y creo que muchas veces, yo creo que de forma inconsciente, hacemos una clasificación de los pecados. Cuáles son más importantes, cuáles son menos, ¿no? Y por ejemplo, ¿vale? Me lo invento. Y dentro de nosotros hacemos criticar. Esto es leve, es un pecadín. Emborracharme, tampoco es para tanto. Robar, eso es más grave ya. Y de alguna manera hacemos una clasificación de los pecados. Pero ¿qué es de lo que muchas veces no nos damos cuenta? Que esa clasificación de pecados la estamos haciendo bajo nuestros baremos, bajo lo que nosotros pensamos del pecado. Pero claro, el pecado no se mide por lo que nosotros pensamos de él. El pecado se mide por lo que Dios piensa de él. ¿Y qué piensa Dios del pecado? Pues miren, en Isaías 1:6, Dios habla del pecado como una llaga infectada. En Salmos 38:4 es una carga muy pesada. En Tito 1:15 es una contaminación. En el capítulo 6 de Mateo es una deuda que nos ata. En 1 de Juan 1:6 el pecado es oscuridad. Es más, el mismo significado de la palabra pecado en los idiomas originales, que es la palabra hebrea yatag y la palabra griega hamartia, que se traduce como errar al blanco. Cuando pecas, estás errando al blanco para el cual fuiste creado y creada. Amén. Dios te creó para tener comunión contigo y para que vivieras en santidad. Amén. Pero cuando pecas, rompes la comunión con Dios y estás contaminando tu santidad. Fallas al blanco para el cual fuiste creado. Dios es un Dios completamente santo. Y esa santidad perfecta incluye una justicia perfecta. Miren, la santidad de Dios es tan pura que no tolera el pecado. Su justicia es tan perfecta que no puede pasarlo por alto, sino que tiene que juzgarlo conforme a lo que el pecado merece. ¿Y qué es lo que el pecado merece? Dice en el capítulo 6 de Romanos, versículo 23, que la paga del pecado es muerte. Y en Romanos 3:23, que por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. El pecado trae separación de Dios y un estado de muerte espiritual perpetua. Tu pecado ofende a un Dios infinito, por tanto tiene consecuencias infinitas. A causa de tu pecado adquiriste una deuda judicial infinita con Dios. Esto lo he dicho cientos de veces. Luego, antes que Cristo viniera a tu encuentro, estabas esclavizado a una deuda que no podías pagar. Solo había uno que podía hacerlo. Alguien con una santidad tan pura, con una santidad tan perfecta y un valor tan infinito en su vida, que tenía que ser Dios y a la vez ser hombre para poder ser nuestro representante legal. Qué amor tan grande es ese, hermanos míos. Que aquel que existía en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Y estando en condición de hombre, se humilló a sí mismo,
haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. ¿Cuántos dicen un fuerte gloria a Dios? En 2 de Corintios 5:21 dice: al que no conoció pecado, lo hizo pecado por nosotros, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. ¿Qué significa este texto? Hay gente que dice que Cristo tuvo literalmente nuestro pecado en él. Esto no es así. Esto va en contra de lo que las Escrituras enseñan y se puede considerar incluso una herejía, porque Cristo es completamente impecable. No me conformo, Cristo es impecable. Él nunca conoció pecado. Cristo fue hecho pecado en el sentido de que Él cargó las consecuencias de nuestro pecado sobre Él. Él sufrió el castigo que yo y usted merecíamos. ¿Cuántas veces somos conscientes de eso? ¿Cuántas veces somos conscientes de que los que merecíamos aquella cruz éramos nosotros? ¿Cuántas veces somos conscientes de que los que merecíamos esa agonía éramos nosotros? No había esperanza para nosotros. Éramos reos de muerte. Estábamos justamente sentenciados a un castigo eterno. Pero Él anuló el acta de decretos que había en contra nuestra, que nos era contraria, la quitó del medio y la clavó en la cruz. Porque había un acta que nos inculpaba. Un acta que decía: no hay justo ni a un uno. No hay quien entienda, no hay quien haga lo bueno. Todos se desviaron, a unas se hicieron inútiles. Sepulcro abierto su garganta, con su lengua engañan. Sus pies se apresuran a derramar sangre. No hay temor de Dios en ellos. Y como antes he dicho, este acta tenía una sentencia clara: por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Y Él cargó la sentencia en la cruz del Calvario y te hizo libre. Lo vuelvo a decir, Él cargó sobre sí mismo esa sentencia, la cumplió Él por nosotros y nos hizo libres en su nombre. Ya no hay ninguna acusación en tu contra, ya no hay quien te señale, ya no hay quien te condene. Lo merecías, por supuesto, no lo dudes en ningún momento, pero el Verbo eterno de gloria dijo desde la eternidad al Padre: sacrificios y ofrendas no quisiste, mas me preparaste cuerpo. Holocaustos y sacrificios no te agradaron por el pecado, por eso dije: heme aquí. He aquí vengo para hacer tu voluntad. ¿Y cuál es la voluntad del Padre? Juan 6:39. Y esta es la voluntad del Padre que me envió, que de todo lo que Él me diere, no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. La voluntad de Dios es darte una vida eterna junto a Él. Pero esa vida eterna era incompatible con tu pecado, con la deuda que habías contraído a causa de Él. Por eso mismo, impulsado por un amor infinito, descendió a morir por ti y por mí en aquella cruz. Y ahora ya no hay señalamiento, ahora ya no hay deuda. Ahora te dice lo siguiente: aunque tus pecados fuesen como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Aunque fuesen rojos como el carmesí, como blanca lana vendrán a ser. Amén. Bendito sea el nombre del Señor. ¿Cuántos dan un fuerte aplauso a aquel que vive y que reina por los siglos? Siento a Dios en esta tarde. Pero no solo ha sido librado de las consecuencias penales del pecado, sino en parte también ha sido librado de las consecuencias naturales. Luego voy a aclarar por qué digo en parte. Miren, cuando Dios da el mandamiento a Adán de no comer del fruto, da el mandamiento con las consecuencias más inmediatas. El día que comas, ciertamente morirás. Esa muerte, por un lado, es física, pero también espiritual. El hombre, al pecar, se aleja de Dios y su naturaleza ya no es santa, está corrompida. Los sentidos espirituales del hombre mueren. Por eso, en 1 Corintios 15,
¿Qué dice Pablo? En Adán todos mueren. En Efesios 2:1, ¿qué dice? A los cristianos efesios, vosotros estabais muertos en delitos y pecados. A causa del pecado, la naturaleza del hombre respecto a lo espiritual muere de una manera que queda incapacitado para hacer aquello que es agradable a los ojos de Dios. El hombre queda esclavizado a una naturaleza caída. Por eso en el texto que estamos tratando, ¿qué dice nuestro Señor Jesucristo? Que quien peca, ¿qué? Quien peca, esclavo es del pecado. Un esclavo es alguien que no puede tomar decisiones propias, es alguien que hace todo aquello que su Señor le manda. Luego, si éramos antes esclavos del pecado, hacíamos todo aquello que el pecado nos mandaba, porque el pecado nos gobernaba. El pecado decía esto y nosotros esto. Todos nuestros caminos antes de conocer a Cristo iban en dirección al pecado. Para que me entiendas mejor, hasta las buenas obras que tú hacías antes de venir a Cristo, de alguna manera estaban recubiertas de pecado. Dice en el capítulo 8 de Romanos, versículos 7 y 8, porque la manera de pensar del hombre es enemistad contra Dios. Dice, pues no se sujeta a la ley de Dios, ni tampoco puede. Así que los que están en la carne no pueden agradar a Dios. Lo vuelvo a decir, los que están en la carne no pueden agradar a Dios. O sea, muchas veces pensamos que Dios puede ver una buena acción de alguien inconverso y que Dios se agrade de eso. No, los que están en la carne no pueden agradar a Dios. Hay una incapacidad en el hombre natural para obedecer a Dios. Por eso, en el capítulo 7 de Romanos, también Pablo dice lo siguiente, porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero. Y si hago lo que no quiero, dice, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Para decir luego en el versículo 24, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? ¿Se dan cuenta? Pablo hablaba de que había algo en su interior que lo conducía al pecado, que lo llevaba a desobedecer. Pero él reconocía lo que aquellos judíos no eran capaces de reconocer. ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? Los judíos no reconocían su condición de esclavos del pecado y su respuesta era, mira, nosotros somos hijos de Abraham, no tenemos que ser liberados de nada. Sin embargo, Pablo, reconociendo la verdad absoluta de su condición, dice, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? ¿Quién me librará de esta esclavitud que me ata? Miren, este mundo está muy ciego. El concepto de libertad que este mundo tiene está totalmente errado. Porque libertad no es hacer lo que te da la gana. Libertad es poder hacer aquello que tú sabes que te conviene. Pongo ejemplo, ¿vale? Que yo he escuchado muchos. No, yo es que fumo porque quiero. Cuando quiera lo dejo. Muy bien, valiente. A mí es que no me da la gana perdonar. Que soy cristiano pero no tonto. Muy bien, de verdad. O sea, tienes que salirte corriendo de los sitios porque no aguantas ni 20 minutos sin fumar y tú dices que eres libre. Eres incapaz de disfrutar un fin de semana, que la amargura te corrompe, que ni duermes por las noches del odio y el rencor que atesoras en tu corazón. Y dices que eres libre. Eso es libertad. Quien peca, esclavo es del pecado. Y podemos darle las vueltas que queramos. Solo hay una verdadera libertad. Lo vuelvo a decir, solo hay una verdadera libertad. ¿Saben cuál es? Si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. La verdadera libertad solo se encuentra en Cristo. Porque solo cuando estás en Cristo ves la realidad tal y como es. Y ves que realmente aquello que tú pensabas que era libertad, realmente eran grilletes que te ataban y no te soltaban. Solo cuando estás en Cristo tienes verdadera elección. Por eso Pablo, que en el capítulo 7 de Romanos ha hablado de cómo necesita ser liberado de ese cuerpo de muerte.
que en el capítulo 8 ha dicho que el hombre natural está totalmente incapacitado para hacer lo que es agradable a los ojos de Dios. Ahora dice lo siguiente: porque no recibisteis un espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que recibisteis un espíritu de adopción por el cual clamáis, Abba, Padre. Bendito y glorificado sea el nombre del Señor. ¿Cuántos dan un fuerte aplauso a aquel que vive y que reina? Has sido liberado por Cristo. Has sido liberado por Cristo. Pero no te confíes. Y ahora vais a entender por qué antes he dicho en parte. Hasta que recibamos el cuerpo glorificado. ¿Cuántos esperan ese cuerpo glorificado? Hasta que recibamos el cuerpo glorificado, todavía tenemos que convivir con nuestra naturaleza pecaminosa. Por eso digo siempre que no tenemos que confiar en nuestros propios sentimientos, que no tenemos que confiar en nuestras emociones, porque todavía convivimos con esa vieja naturaleza. Yo escucho muchas veces cristianos que dicen: no, yo es que si no lo siento no lo hago. No te engañes. Eso es engañarte a ti mismo, porque si te guías por lo que sientes vas a acabar muy mal. Guíate por lo que Cristo te manda. Pero claro, podrías pensar: pero vamos a ver, José, si Cristo me ha hecho libre, ¿cómo es que todavía tengo esa tendencia al pecado? Porque hasta que no recibamos la glorificación y un cuerpo semejante al de Cristo, estamos sujetos todavía a esta vieja naturaleza. ¿En qué consiste entonces esa libertad? En que antes no tenías elección. Antes todos tus caminos iban hacia el pecado. Y ahora Cristo, por lo que Él ha ganado para nosotros en la cruz del Calvario, nos ha dado el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo dentro de nosotros nos da la capacidad para poder elegir y elegir agradar a Dios. Por eso ten presente la libertad tan grande que Cristo ha traído a tu vida. Estabas esclavizado a una deuda que nunca podías haber pagado. Pero Cristo llevó el castigo que tú merecías sobre su espalda y saldó tu deuda. Estabas esclavizado a tu condición, pecabas sin parar, sin posibilidad de agradar a Dios. Pero Cristo rompió los grilletes que te ataban al pecado. Dice, y con esto termino, ¿vale? Dice en el capítulo 1 de Efesios, versículo 7, en Él tenemos redención mediante su sangre, el perdón de nuestros pecados según las riquezas de su gracia. Con esto, y con esto os dejo. La palabra redención aquí, en el idioma original, definía una transacción comercial que se daba en la antigüedad, donde alguien iba a un mercado de esclavos, pagaba el precio que un esclavo valía y lo ponía en libertad. Hubo un día que eras esclavo y esclava del pecado, pero Cristo te compró, y no con cualquier precio, sino con su sangre preciosa, y te ha hecho libre para su gloria. ¿Cuántos dan un fuerte aplauso a aquel que vive y que reina por los siglos?